Papa Pío XII, el Papa de la Paz. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli nació el 2 de marzo de 1876 en Roma, Italia, en el seno de una familia aristocrática. Sus padres, Filippo Pacelli y Virginia Graziosi, cuya historia los unía al papado ya que pertenecían a la llamada nobleza negra, se designa una función de la nobleza italiana que permaneció al lado del Papa Pío IX. Sacerdote, a la edad de 12 años anunció sus intenciones de ingresar en un seminario en lugar de ser abogado. En 1894, a la edad de 18 años, ingresó en el seminario de Capranica para prepararse a la ordenación sacerdotal. Sin embargo, no soportó el internado, por lo que en el verano de 1895 abandonó el Capranica y se matriculó para el siguiente año en el Instituto Apollinario. En el seminario había recibido una dispensa especial para vivir en su casa, debido a problemas de salud. Desde 1895 hasta 1896 estudió filosofía en la Universidad de La Sapienza en Roma. Fue ordenado sacerdote el domingo 2 de abril de 1899, domingo de resurrección, por el obispo Francisco Paolo Casetta. También en ese año se doctoró en teología y en derecho civil y canónico. Monseñor. 1914 fue secretario del Departamento de Asuntos Eclesiásticos, quien fue promovido a cardenal secretario de Estado. Pacelli concluyó un concordato con Serbia 4 días antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en el atentado de Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Durante el desarrollo de la Gran Guerra, Pacelli llevó el registro vaticano de los prisioneros de guerra. En 1915 viajó a Viena para asistir a Monseñor Scapinelli, arzobispo y nuncio. El Papa Benedicto XV designó a Pacelli como nuncio apostólico de Baviera el 23 de abril de 1917, consagrándolo obispo titular de Sardes e inmediatamente elevándolo a arzobispo el 13 de mayo de 1917. El 19 de diciembre de 1929 el Papa Pío XI lo nombra cardenal presbítero. Elección papal. A la muerte de Pío XI, la organización de la sede vacante correspondió a Pacelli por su cargo de camarlengo. Él precisamente era el candidato favorito. Después de un cónclave de solo 2 días y a la tercera votación fue elegido papa. Era el 2 de marzo de 1939. Antes de su coronación y como medida preventiva redactó ante un notario una carta de renuncia en el caso que fuera hecho prisionero por los nazis. Papado. Sin duda, sus lazos de amistad y de profunda admiración y devoción a Pío XI había dicho que quería tomar su mismo nombre, Pío, en su caso 12. Desde su primer discurso pronunciado el 4 de marzo de 1939 asombraría al mundo entero por su sabiduría llena de Dios y por la vida religiosa y social. Su deseo era de iluminar con la luz de Cristo a toda clase de profesionales, hombres de ciencia, del mundo de la economía, de la política, trabajadores, artesanos y agricultores. El Papa Pío XI sintió la necesidad de poner medios adecuados para que el hombre del mundo del trabajo pudiera acceder con más facilidad al sustento espiritual. Para ello adecuó los horarios de la misa. El Papa Pacelli se caracterizó a sí mismo por tener una profunda piedad mariana y promulgó el dogma de la Asunción de María a los cielos el 1 de noviembre de 1950. Seguimiento de su papado. Creó numerosos cardenales, muchos de ellos no italianos, iniciando un proceso de internacionalización del colegio cardenalicio. Fue el primer papa en ser conocido ampliamente por medio de la radio e incluso por la televisión. Primera Guerra Mundial. Eugenio Pacelli, futuro Pío XI, contribuyó a preparar la encíclica Mit brennender Sorge, con ardiente inquietud, 1937, en la que Pío XI condenó el nazismo. La encíclica, prohibida en Alemania, fue introducida en el país de modo clandestino y leída a los fieles en la Iglesia Católica. En su presentación de la encíclica, el futuro Pío XII comparó a Hitler con el diablo y advirtió proféticamente su temor de que los nazis lanzaran una guerra de exterminación. En la encíclica, el Papa advirtió 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial: todo el que tome la raza o el pueblo o el Estado o una forma determinada del Estado o los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana y los divinice con culto idolátrico, pervierte
falsifica el orden creado e impuesto por Dios, en una clara señal de crítica hacia los aspectos pseudo-religiosos y de las teorías raciales del régimen nacionalista alemán. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1958, organización judía dedicada a denunciar el antisemitismo y mantener viva la memoria del genocidio nazi. Han documentado los esfuerzos de la Santa Sede en favor de los hebreos perseguidos. Según en septiembre de 1943, Pío XII ofreció bienes del Vaticano como rescate de judíos apresados por los nazis. También recuerda que durante la ocupación alemana de Italia, la Iglesia, siguiendo instrucciones del Papa, escondió y alimentó a miles de judíos en la Ciudad del Vaticano y Castel Gandolfo, así como en templos y conventos. Antidefamación. Liga Judía dijo en 1958 que la oposición de Pío XII al nazismo y sus esfuerzos para ayudar a los judíos en Europa eran bien conocidos al mundo que sufre. Se critica el silencio de Pío XII en tres sentidos: la guerra, el genocidio hebreo, los errores cometidos por los nazis en varios países. ¿Qué podemos decir en concreto? Pío XII hizo todo lo posible para impedir la guerra y su extensión a las naciones europeas y extraeuropeas. En junio de 1940 hizo un llamado vehemente a la paz mundial. Se esforzó en obtener garantías de respeto para la ciudad de Roma. Rechaza el conflicto en sus radiomensajes y en sus discursos. Fin de la guerra. Las actitudes anticomunistas de Papa Pío XII se volvieron más fuertes después de la guerra. En 1948, Pío XII declaró que cualquier italiano católico sería excomulgado. Le tocó ser el Papa de la Guerra Fría. En ese contexto, su opción fue clara: ferviente anticomunismo y aproximación a la nueva potencia emergente de los Estados Unidos de América. Terminada la guerra, Pío XII también fue el vocero para instar a la clemencia y el perdón de todas las personas que participaron en la guerra, incluyendo a los criminales de guerra. Últimos años de Papa Pío XII. Los últimos años de su pontificado comenzaron a finales de 1954 con una larga enfermedad durante la cual se llegó a considerar la abdicación. Posteriormente, los cambios en su hábito de trabajo se hicieron notar. Pío XII murió el 9 de octubre de 1958 de una insuficiencia cardíaca aguda provocada por un infarto de miocardio súbito en Castel Gandolfo. Tenía 82 años. Una de las leyendas negras de la Iglesia más difundidas en la prensa tiene como protagonista al Papa Pío XII, a quien acusan de haber hecho nada o muy poco por detener la persecución nazi contra los judíos. Sin embargo, historiadores, expertos y prestigiosos líderes judíos no cesan de proclamar la verdad sobre este heroico pontífice. El historiador judío Pinchas Lapide asegura que el Papa Pío XII salvó la vida de más de 700.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue el senador judío italiano Abramo Jacobe Isaiah Levi, quien agradeció al pontífice por las gestiones que hizo para dar protección a los judíos en conventos italianos. En el año 2007, la Liga Católica Antidifamación de Italia señaló que quienes acusan al Papa Pío XII de indiferente prescinden de la amplia documentación y los numerosos testimonios que los miembros de la comunidad judía y el gobierno israelí han tributado al difunto pontífice desde 1944. Uno de los agradecimientos más emblemáticos fue el que expresó la ex primera ministra israelí Golda Meir. Por estos documentos y testimonios se sabe, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial el Papa Pío XII alojó a numerosos judíos desplazados incluso en los apartamentos papales. Los registros informan del nacimiento de 50 niños judíos que tomaron el nombre de Eugenio o Pío en gratitud por ese gesto. Al conmemorarse los 50 años de su muerte, se han realizado distintos actos académicos sobre el legado del Papa Pacelli. En uno de ellos, Benedicto XVI hizo votos para que se conozca la verdad histórica sobre este pontífice, se superen todos los prejuicios y se reconozca su paterna y valiente labor a favor de los judíos perseguidos durante el régimen nazi.